Pocos lo conocían fuera del sector metalúrgico, pero a partir de ahora va a empezar a sonar mucho. Todo Acero, propiedad del grupo Network Steel y con fábrica en Aranda de Duero, adquiere la planta de Vestas en León y se compromete a asumir la carga laboral. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se desveló el misterio. Las negociaciones han dado sus frutos. Vestas cierra, pero las instalaciones no. La propia ministra de Industria se lo está confirmando a los representantes de los sindicatos y luego ha ofrecido una rueda de prensa con todos los detalles. Sara Ayuso está en Madrid, nuestra compañera. ¿Qué pasará con los trabajadores, Sara? Los 360 trabajadores que salieron de Vestas tendrán prioridad en las contrataciones que comenzarán en marzo. La cifra de empleos que ha dado la ministra mejora los 250 que anunció la Junta. Los empleos directos que se prevén crear están entre 200 y 350, con un empleo inducido que rondaría en torno a los 1.000 empleos. La vendimia de este 2018 se cierra con la media más alta de los últimos 5 años. Se recogieron 36,5 millones de kilos de uva en las 13 zonas de calidad de Castilla y León. Unos datos históricos, tanto en cantidad como en calidad. Y Rodrigo Rato, otra imagen que abandona la cárcel para volver al banquillo de los acusados. Arranca el juicio por el presunto fraude de Bankia. La entidad salió a bolsa un año antes de su quiebra. Al expresidente de Bankia le acompañan otros 33 encausados. Estaba previsto que las sesiones se alarguen hasta el verano de 2019. El 90% de los asesinatos de ETA siguen sin resolverse porque no se ha esclarecido ni quién dio la orden ni quién la ejecutó. El colectivo de víctimas ha analizado 572 sentencias y solo un 7% saben cuál es el autor intelectual. Y en Burgos arranca el juicio por las sedaciones irregulares en el hospital. En el banquillo, el exjefe de Medicina Interna del Lugo se enfrenta a 2 años de cárcel y 8 de inhabilitación por un delito de homicidio imprudente y lesiones. Medio siglo cumple la compañía de teatro de Castilla y León que más premios ha ganado en sus 50 años de historia. Esteloncillo, un referente en teatro infantil, se fundó en 1968. En 1996, Ana y Ángel le dieron un nuevo enfoque y a partir de ahí 20 montajes que les han valido, entre otros, el Premio Nacional de las Artes Escénicas. Y esta tarde predominará el ambiente seco, salvo en el norte de Burgos, Soria y al sur de las montañas de Segovia, donde podría caer algún chubasco muy débil. Seguiremos con viento en el cuadrante noreste moderado. Las temperaturas bajan y no se superarán los 10 grados en ningún punto de la comunidad. Todo Acero Metal, una empresa con sede en Aranda de Duero, se va a quedar con las instalaciones de Vestas y asumirá la mayor parte de la plantilla. No fabricará componentes eólicos, esa era una de las líneas rojas que habían puesto los propietarios de Vestas, la multinacional noruega, pero sí van a mantener las instalaciones de Villadangos del Páramo. Estamos a la espera de poderles ofrecer detalles de la intervención de la ministra de Industria, que se está produciendo justo en estos momentos. Lo que sí tenemos son las primeras declaraciones de la Junta de Castilla y León. Se trata de una empresa, Network Steel, con mucha proyección. De hecho, el pasado año, en 2017, facturó 242 millones de euros. En los últimos meses ha escalado varios puntos en el ranking mundial de grupos de acero y la propia consejera de Economía resaltaba precisamente esa proyección y la seriedad del proyecto. Este acuerdo que en su día la Junta trabajamos junto con Network Steel y el que me alegro muchísimo que por fin se haya unido el Ministerio de Industria a este acuerdo, pues vamos a conseguir que el polígono de Villadango se convierta en un polo industrial, en la industria metalúrgica y que va a ser pues quizás el polo del noroeste de este tipo de industria. Va a hacer una expansión en ese polígono con otras naves, que además nos ha reservado además el terreno.
Hay compromisos en materia de infraestructuras, de hecho se pretende hacer llegar en cierta manera el transporte ferroviario y también mejorar las comunicaciones. Y a la espera de tener un primer contacto con el nuevo inversor, parte de la plantilla de Vestas sigue trabajando en la factoría de Villadangos del Páramo. Hasta allí nos vamos con nuestra compañera Sonia Díez. Sonia, buenas tardes. ¿Qué labores están realizando ahora los trabajadores? Hola, buenas tardes. La jornada está transcurriendo con total normalidad aquí en la planta de Vestas en Villadangos del Páramo. Los 180 trabajadores que actualmente siguen en la fábrica están realizando su jornada laboral con total normalidad, a la espera de conocer cuáles serán los cambios que efectuará este nuevo inversor y qué cambios tendrán en la planta que ellos ahora mismo ocupan. En la actualidad, y tras dar salida al stock que durante meses se almacenó en esta factoría, la plantilla ya ha finalizado la producción de algo más de 70 máquinas. Las labores actualmente se están centrando sobre todo en la fabricación de la treintena de máquinas restantes. Ahora sí, ya les podemos dar más detalles de ese proyecto importante para la provincia de León. Lo está dando en estos momentos la ministra de Industria en la sede del Ministerio en Madrid, y esos son los detalles del nuevo proyecto. Era el anuncio más esperado desde que en agosto Vestas anunciase su marcha. La planta de León ya tiene comprador. Un acuerdo, como digo, que va a permitir mantener la unidad productiva en la planta de Villadangos. El acuerdo que ha firmado el Ministerio de Industria es con el grupo Network Steel. Un grupo español dedicado al acero y con presencia en Aranda de Duero, en Burgos. Llegará a Villadangos del Páramo en enero para invertir entre 70 y 110 millones de euros y a partir de marzo comenzará a contratar a parte de los 360 trabajadores que salieron de Vestas. Los empleos directos que se prevén crear están entre 200 y 350, con un empleo inducido que rondaría en torno a los 1.000 empleos. Con esta cifra, Gobierno y sindicatos dan por conseguida su principal objetivo, como era el mantenimiento del empleo y de la actividad productiva en la comarca. Hoy podemos hablar ya de continuidad, de futuro, de un proyecto de un inversor importante, y creo que nos da garantía. Tenemos una bolsa de empleo en la que van a entrar todos los trabajadores de Vestas para poder incorporarse a la nueva empresa. También por parte del Gobierno y de la Junta de Castilla y León. Además de facilidades de financiación, juntas se encargarán de la infraestructura logística para la nueva actividad y construirán un ramal ferroviario. Compromisos que quedarán sellados el próximo jueves con la escenificación del acuerdo por todas las partes en la planta de Villadangos del Páramo. Dejamos León, nos vamos hasta Salamanca, reactivar el tejido industrial de Béjar y generar empleo. En definitiva, dar a la ciudad textil una segunda oportunidad es el objetivo de la Junta, con el apoyo de la Diputación de Salamanca y la Universidad. Van a poner en marcha un programa territorial de fomento con el horizonte de 2021 que contará con una aportación económica de 7 millones de euros. Una inversión que servirá para atraer empresas también de base tecnológica. Se quiere que se establezcan aquí empresas, startups o spin-off. Para ello la Junta va a aportar 1 millón de euros y esto va a suponer pues, crear un tejido nuevo de empresas de carácter innovador de la mano, como digo, de la Universidad de Salamanca. Y el presidente del Partido Popular de Castilla y León ha visitado la fábrica de quesos El Pastor, ubicada en Zamora, una visita en la que Fernández Mañueco ha manifestado el claro compromiso del Partido Popular con la industria agroalimentaria y el sector quesero, líder en la región. Castilla y León produce 1 de cada 3 quesos de nuestro país. Prácticamente la mitad se producen en la provincia de Zamora. Somos, por tanto, líderes en producción. También lo somos en calidad, porque hay muchas marcas de garantía reconocidas por la Junta de Castilla y León. El futuro de Castilla y León, Galicia y Asturias pasa por el corredor atlántico. Lo aseguran los secretarios generales de comisiones obreras en estas comunidades autónomas que se han reunido en Ponferrada para impulsar un manifiesto en su defensa y exigir una cumbre al más alto nivel para defender estas infraestructuras viarias. Quedar fuera este corredor sería para Galicia, para Asturias y para Castilla y León una situación de indefensión, de falta de dificultad para la instalación de empresas, para la atracción de inversiones. Sería una cosa que condenaría a nuestras regiones a una segunda división, ¿no?
Podemos propone en las Cortes modificar la ley de carreteras para que se pueda retirar la concesión a las autopistas que incurran en infracciones extremadamente graves. La iniciativa está motivada por la irrisoria multa que, a su juicio, tendrá que pagar Iberpistas por la retención de nieve, en la nieve, de miles de personas el pasado mes de enero. Recuerdan que no era la primera vez y solicitan una auditoría para ver cuáles son los protocolos de gestión que tienen en relación al mantenimiento de las infraestructuras. Creemos que muchas de las cosas que suceden, tanto en España como en otros países, como hemos podido ver desgraciadamente, ocurren cuando se delega la gestión a terceros y no existe un control. Un último apunte político. Salamanca acogerá los días 14 y 15 de diciembre en la Escuela de Gobierno del Partido Socialista, una cita que servirá para formar a los propios socialistas y para trasladar a la sociedad las ideas y proyectos que Luis Tudanca tiene para Castilla y León, un granito de arena más a un programa de gobierno que llevan meses elaborando con la sociedad. Luis Tudanca en la Escuela de Gobierno, porque además ya estamos extrayendo y tenemos ya muy avanzado nuestro programa de gobierno, comenzará en la Escuela de Gobierno a lanzar algunas de las propuestas concretas que iremos lanzando a lo largo de los próximos meses. Pero, insisto, nuestro programa de gobierno, nuestro proyecto de Castilla y León es un proyecto vivo y abierto y participado y transparente. La época de vendimia ya ha finalizado y ahora toca valorar lo recogido. Bueno, pues los datos auguran un año histórico. Se han recogido más de 306 millones de kilos de uva en Castilla y León. Las denominaciones de origen que más han crecido son Rueda y Ribera de Duero. La vendimia de 2018 pasará a la historia. Se han superado los 306 millones de kilos, la más abundante de los últimos 5 años. No solo producción histórica en kilos, sino también calidad excepcional de la uva que se ha recogido. A diferencia del año pasado, marcado por las heladas primaverales y la fuerte sequía, en 2018 la uva ha podido madurar de manera óptima por la ausencia de lluvias en el final de su ciclo. Esta calidad es cada vez más reconocida fuera de nuestras fronteras. 1 de cada 5 euros que se generan en el sector vitivinícola vienen del exterior. 2017 fue un buen año para nuestras exportaciones. En total, 36 millones de litros de vino con denominación de origen de Castilla y León por valor de 215 millones de euros. De las 13 denominaciones de origen, la que más ha crecido en 2018 es Rueda, con 130 millones de kilos, seguida de Ribera del Duero con 125 millones. Un sector en auge, un sector en crecimiento que está haciendo las cosas bien, controlando la producción, controlando la calidad. Y precisamente Ribera del Duero es lo que se ha catado aquí. Más de 200 profesionales del sector han probado 40 nuevas referencias. Y ahora toca a las setas. En Soria la campaña de recolección micológica está siendo muy diferente a la de otras temporadas. La falta de precipitaciones en verano auguraba una mala campaña de setas, pero las lluvias de las últimas semanas han cambiado totalmente la situación y han dejado una cosecha tardía pero abundante. Con los montes llenos de estos frutos del otoño y tras 2 años de parón, Soria va a volver a celebrar sus jornadas Mercasetas. Debido a las carencias de producción de estas campañas micológicas últimas, pues no hemos podido llevar a cabo un proyecto que estaba planteado y estaba comprometido, que era desarrollar otra nueva edición de Mercasetas en la ciudad de Soria. Soria Natural ha recibido la autorización para comercializar productos a base de cannabis en México. Se abre así un mercado de 120 millones de personas. Soria Natural comercializará productos a base de cannabis en México. Hace el anuncio tras recibir la autorización del gobierno mexicano. La empresa soriana se abrirá al mercado con esta nueva línea en el mes de enero. Sorprendentemente, para México se va a importar la materia prima de España. Hay cultivadores autorizados de este tipo de marihuana en España, que son los que van a proveer para que en México se remate el producto y se hagan las presentaciones que van directamente al mercado.
Por otra parte, hemos participado como empresa también en plantaciones, en una empresa que tiene plantaciones de este tipo de marihuana en Colombia. La apuesta está basada exclusivamente en aprovechar las propiedades de cannabis en su uso terapéutico. Utilizan o variedades de marihuana que no contienen los alcaloides que realmente sirven como alucinógenos, o la marihuana normal que contiene estos alcaloides, pero se le retiran mediante un proceso de elaboración que retira esos alcaloides. Pues se van a comerciar productos como analgésicos, como hipoglucemiantes para temas de diabetes y luego temas de cosmética, temas de belleza. La factoría soriana cuenta con una facturación anual de 40 millones de euros y exporta a 42 países diferentes. Este es un nuevo paso en el crecimiento de sus exportaciones, que en este momento suponen tan solo el 20% de su volumen de negocio. Su intención es llegar al 50%. La normativa europea ha cambiado el mapa de inundabilidad de la cuenca del Duero. Unos mapas que van a hacer que muchas de las localidades en las que sus riberas tengan que cambiar sus planteamientos urbanísticos a partir de ahora. Es el caso de Zamora. Los nuevos mapas toman como zonas inundables gran parte de la ciudad. Unos mapas de riesgo que aquí y en otras localidades de la cuenca tendrán que tenerse en cuenta en sus calificaciones y desarrollos urbanísticos. En los cuales hay un plan de gestión que hay que hacer medidas pues de todo tipo, medidas preventivas, medidas correctoras, medidas de recuperación. Miles de afectados por el cambio de calificaciones de sus suelos, para los que no se prevé ningún tipo de indemnización. Eso sí, aseguran que puede haber varias soluciones, pero siempre salvaguardando la seguridad. Sabiendo antes de hacer planificación, antes de tomar decisiones, pues hay que tener en cuenta este factor más. Y como digo, un factor de riesgo que se acrecienta por la influencia en el cambio climático. Técnicamente siempre hay soluciones, y lo que pasa es que hay que conocerlo de antemano y hacer las cosas teniendo en cuenta este importante factor de riesgo. Unas jornadas explicativas que recorrerán varias ciudades de Castilla y León en las próximas semanas. Cristina Danés se ha referido también a la situación de los ríos y de los embalses de la cuenca en la actualidad. Una situación óptima, teniendo en cuenta que además las precipitaciones siguen apuntando más lluvias para los próximos días. Ahora mismo estamos casi en un 56% de capacidad de embalse, tenemos los embalses muy bien, sigue lloviendo además, que yo creo que este otoño está siendo muy bueno, y tenemos un resguardo que la campaña, por ejemplo, de regadío está totalmente asegurada. Incluso es posible que en algunos embalses podamos hacer alguna avenida artificial, alguna crecida, para poder limpiar los fondos, los lechos de los ríos. Esta mañana ha comenzado el juicio por la salida a bolsa de Bankia. 34 personas se van a sentar en el banquillo, entre ellas Rodrigo Rato. Esta primera sesión se ha dedicado a las cuestiones preliminares, se prolongarán durante los primeros días antes de pasar a los interrogatorios. El 20 de julio de 2011 se producía esta imagen. 7 años después y tras 5 de instrucción, arranca el juicio para esclarecer si hubo delito en esa salida a bolsa. Las acusaciones ven en el folleto informativo un acto de falsedad de cuentas y estafa, pues recogía un estado financiero que no era real. Las defensas argumentan que, a pesar de no tener auditadas las cuentas de los 3 ejercicios anteriores, la Comisión Nacional del Mercado de Valores dio el visto bueno porque Bankia se había creado unos meses antes, en enero de 2011. Bankia alega que no debería estar en el juicio por no estar acusada por la Fiscalía y haber devuelto el capital más los intereses a los 11.000 inversores particulares, a falta de 168 personas. Las acusaciones lo rechazan. Bankia y algunos más en convertir este proceso en una farsa que se liquide con una mera sentencia simbólica y que deje en borrón y cuenta nueva el mayor fraude que ha habido en las salidas a bolsa en toda España. A pesar de ser 34 las personas físicas y jurídicas que se sientan en el banquillo, la Fiscalía Anticorrupción solo acusa a 4, el expresidente Rodrigo Rato, el vicepresidente José Luis Olivas y los exconsejeros José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú. Para Rato pide 5 años de prisión. El juicio podría prolongarse durante más de un año.
El acuerdo de salida del Reino Unido, una vez ratificado por los 27 miembros de la Unión Europea, inicia su trámite parlamentario en Reino Unido. Theresa May necesita el respaldo de la mitad de los 650 diputados de la Cámara de los Comunes, una tarea que se antoja complicada porque incluso en su propia bancada 90 conservadores han dicho que van a votar en contra. Theresa May tiene hasta el 11 de diciembre para convencer a los 90 diputados conservadores y los 10 unionistas que ya han anunciado el voto en contra del acuerdo de salida. Debe acabar con los enemigos dentro de su bancada para lograr la mayoría simple en el Parlamento británico y la labor se antoja titánica. La posibilidad del fracaso hace que se barajen otras opciones, como permanecer en el mercado único durante un Brexit blando siguiendo el modelo noruego. No se descarta el adelanto electoral o la moción de censura, aunque las encuestas dan ventaja a May, y se habla incluso de un segundo referéndum que podría convocarse en 6 meses. En cualquier caso, hay que esperar al resultado del 11 de diciembre. 4 días después habrá una cumbre europea que sería clave si Westminster no ratifica. Y el Parlamento Europeo también debe aprobar el acuerdo de salida en enero o febrero del año que viene, aunque ahí se antoja mucho más sencillo. De momento, la fecha de divorcio sigue siendo el 30 de marzo de 2019 y Reino Unido ya no participará en las elecciones europeas del 26 de mayo. Este pacto del Brexit tuvo el apoyo de España a cambio de varios acuerdos calificados por el presidente del Gobierno como históricos, todo lo contrario a lo que opina la oposición. El PP asegura que Pedro Sánchez ha hecho el ridículo y el PSOE responde acusando a los populares y también a Ciudadanos de no saber de qué hablan. Lo único histórico que aprecia el Partido Popular es el ridículo que ha hecho Sánchez. Lo malo es que no ha hecho el ridículo él, sino que ha expuesto al conjunto de españoles a ese ridículo. Queremos que explique esa triple garantía, que a nosotros nos parece una triple broma. Con esta negociación a la que ha llegado este Gobierno, España gana, pase lo que pase en las futuras negociaciones bilaterales. Sí que harían bien, yo creo que los responsables dentro del Partido Popular como de Ciudadanos, en escuchar un poco más a las personas que tienen experiencia y que conocen bien de qué van los tratados internacionales. La ministra de Trabajo ha asegurado esta mañana que esta misma semana se va a ultimar el acuerdo con los autónomos para mejorar sus prestaciones y modificar sus cotizaciones. Sobre este tema, el Ministerio presentará un documento el 31 de enero del año que viene. A lo largo del próximo año, como digo, a la propuesta dirigida a los autónomos en general, cotizando según ingresos reales, y también esto que comentaba anteriormente, de dar un trato diferenciado a aquellos que tienen ingresos por debajo del salario mínimo. El objetivo es que con una contribución al sistema más adecuada, los autónomos generen más y mejores prestaciones y su esfuerzo se acerque al de los trabajadores por cuenta ajena. Más del 90% de los asesinatos de ETA están sin resolver porque siguen sin esclarecerse quién dio la orden y quién la ejecutó. Es la conclusión del colectivo de víctimas del terrorismo tras analizar 572 sentencias contra la banda terrorista ETA. Covite añade que no se ha procesado ni juzgado a nadie por la mitad de los crímenes etarras. El informe analiza 572 sentencias entre 1977 y 2009. Corresponden a 362 atentados en los que murieron 540 personas. De 314 se conoce la autoría material y de estos apenas un 7% también el autor intelectual. 24 que tienen los autores intelectuales y todos los que han intervenido en ese asesinato, es decir, colaboradores materiales, colaboradores necesarios o cómplices. También hay 2 casos de los que se conoce quién ordenó el asesinato, pero no quién lo llevó a cabo. La autoría intelectual sigue siendo una incógnita en atentados como el de Gregorio Ordóñez o Miguel Ángel Blanco. Por tener sentencia no quiere decir que ese crimen sea un crimen resuelto, porque el crimen resuelto es todo aquel crimen en el que han sido condenados todos los que han participado en el mismo. Las víctimas contabilizan 1.011 procesados, de los que 897 fueron condenados casi siempre como autores materiales y 114 fueron absueltos. Con este análisis hablan de desidia de las administraciones. El mapa completo de la no justicia que se ha impartido en este país en materia de terrorismo. Estas cifras se suman a los 358 crímenes de ETA que siguen sin resolver. El obispo emérito de Palencia, Nicolás Castellanos, abandona la dirección
de la fundación que él mismo creó, la Fundación Hombres Nuevos. La entidad que fundó a principios de los años 90 va a ser ahora dirigida por Marta Sánchez Mediavilla. Ella deberá mantener el trabajo desarrollado en Bolivia durante casi 3 décadas y abordar proyectos nuevos que contribuyan al progreso del país andino. A pesar de esta renuncia, Castellanos ha dicho que va a seguir defendiendo a los más pobres y apoyando 100% la labor de la Fundación. Que gente nueva, gente joven, pueda seguir con el proyecto que estamos haciendo. Yo estoy muy feliz, creo que he hecho mis deberes como presidente de la Fundación. Hay muy poca empresa, hay muy poca institución que dé dinero para la Fundación, con lo cual eso tiene que seguir saliendo de aquí de momento y sí, me va a tocar seguir pidiendo a las instituciones y también hay muchas donaciones privadas, no solamente son las instituciones públicas las que apoyan nuestro proyecto. Esta mañana en Burgos ha comenzado el juicio por el caso de las sedaciones ilegales practicadas o irregulares practicadas en el Hospital Universitario en 2014 y en 2015. Fallecieron 2 personas y en el banquillo de los acusados se sienta el que fuera jefe de medicina interna de este centro. Se enfrenta a los delitos de homicidio y de lesiones, ambos por imprudencia grave. La primera de las sedaciones tuvo lugar en el 2014. La víctima fue una mujer de 77 años a la que se le diagnosticó pancreatitis, infección urinaria, infección de sangre y otras dolencias complejas. Según denuncian sus familiares, la sedaron sin ser informada ni recibir el consentimiento familiar. Murió poco después. Lo mismo denuncian los allegados de un hombre de 95 años que falleció tras otra sedación. El presunto autor de los hechos le suministró cloruro mórfico y midazolam. Por estas sedaciones ilegales, el que fuera jefe de medicina interna del UBU se enfrenta a 26 meses de prisión, 8 años de inhabilitación y la Fiscalía pide una indemnización por 123.000 euros. Una joven de 17 años ha fallecido esta mañana tras recibir una puñalada. Los hechos han tenido lugar en Alcorcón, en Madrid. Un vecino informó a emergencias de que había una adolescente ensangrentada tirada en la calle. Tenía un profundo corte en el abdomen, aunque los sanitarios consiguieron estabilizarla y trasladarla al hospital, finalmente la joven ha fallecido. El fomento de la igualdad de género en edades tempranas se impulsa en la región con unas jornadas en centros educativos. Hoy han comenzado en el Colegio Claret de Segovia con la participación de la triatleta Elena Herrero. Ella y otras 9 deportistas son embajadores de la Asociación de Federaciones de Castilla y León. Herrero ha contado su experiencia personal con el objetivo de servirles de inspiración y guiarles en el fomento de la igualdad de género para celebrar justo después un taller deportivo promoviendo la igualdad entre chicos y chicas. Aprender educación financiera básica. Con esa premisa, hace 2 años la Consejería de Educación y la Fundación María Jesús Soto firmaron un convenio. En este tiempo, 200 profesores han recibido formación en esta materia. Además, la Fundación ha donado 9.000 ejemplares de sus libros a las bibliotecas de los colegios de la comunidad. Es la presentación de la plataforma educativa Educación Financiera Básica. Es una competencia que se mide en PISA y es una competencia que sabemos por varios indicadores que en todo nuestro país, también en nuestra comunidad, no se está trabajando de modo suficiente. Una herramienta que nace con un objetivo: luchar contra el analfabetismo financiero y sus consecuencias. Necesitamos que los jóvenes se queden en Castilla y León y tengan capacidad para emprender, y para eso hay que tener un buen conocimiento de las finanzas. Por ejemplo, ¿sabe usted qué es la volatilidad? El concepto que los economistas utilizamos para
referirnos al riesgo. Pues a través de esta página web podemos acceder a recursos, actividades e incluso a juegos que se sumergen en el mundo de las finanzas. Combinamos algo que yo creo que es decisivo, ¿no? Los conocimientos, la práctica y los valores. En todos los temas de emprendimiento y de valores es fundamental que todo esto vaya en un pack. Y así los más pequeños aprenden conceptos que les serán de utilidad en un futuro próximo. En Castilla y León, más de 1.500 estudiantes y 200 profesores han formado parte de este proyecto. Se buscan expertos en Big Data e inteligencia artificial. Las empresas tienen serias dificultades para encontrar este tipo de perfil. Quien piense que en un futuro el sector tecnológico acabará con miles de puestos de trabajo, está muy equivocado. Según los expertos, solo se transformarán. Atacar el cambio climático, saber dónde será el siguiente brote de ébola. A todo esto nos podemos adelantar con el Big Data, pero ¿va a acabar la inteligencia artificial con el empleo? Los trabajos cambian de naturaleza, pero luego habrá muchos trabajos nuevos que todavía ni podemos imaginarnos cuáles van a ser. Las empresas están desesperadas por encontrar profesionales, empiezan a valorar mucho más la experiencia directa y real que pueda tener un candidato antes que una formación más o menos de renombre. De todo esto se ha hablado en la 6ª edición del Congreso Big Data Castilla y León organizado por Telefónica. La sede de I+D que la empresa tiene en Valladolid no para de crecer. Lo que va de año hemos crecido por lo menos 30 personas y vamos para arriba, ¿no? Siempre perfiles de muy alto nivel. Las empresas que disponen de más datos conocen mejor a sus consumidores y las decisiones que estos toman. Saber qué siente y cómo reacciona a los estímulos que le estamos dando, ¿no? Desde el punto de vista emocional. China, pero sobre todo Estados Unidos va a la cabeza porque es el sector privado el que está apostando por ello. Tienen tantos datos que pueden entrenar los algoritmos y además tienen mucho dinero y compran, entre comillas, a los mejores científicos. Ahora más que nunca, la información es poder. Pero no todo es ciencia y tecnología. Hay estudios también fundamentales para hacer una sociedad más crítica, más reflexiva y más libre. Son las palabras de la Magna Carta Humanitatum, el documento promovido por la Universidad de Salamanca con motivo de su 8º centenario para defender la consideración de las humanidades como una rama fundamental de su labor en igualdad con otros ámbitos del conocimiento. Decanos y directores de las 26 facultades y centros de la Universidad de Salamanca promueven una magna carta que se lanza al mundo con el objetivo de reivindicar no solo la permanencia, sino la mejora de la presencia de las humanidades en los planes de estudios universitarios. Que los recursos económicos a las humanidades se den, no se piense que se trabaja simplemente en casa con un libro o un ordenador que ya está en la biblioteca, no. Las humanidades necesitan también financiación. No es, insisten los promotores, volver al superado enfrentamiento entre ciencias y letras. Es un texto que pide compromiso explícito por fomentar el pensamiento en todos sus ámbitos, por acercar también las artes, la cultura popular o el teatro. Lo mejor de esta Magna Carta es precisamente ese carácter colectivo. Han llegado aportaciones del País Vasco, han llegado aportaciones de Valencia, aportaciones de Madrid, aportaciones incluso de fuera de España, por supuesto también aportaciones desde profesorado, desde decanos, desde decanas de la misma Universidad de Salamanca. La firma tiene lugar este miércoles en Salamanca con lectura del texto en castellano y latín. Más de 60 universidades de todo el mundo han firmado ya su adhesión. Los trabajos para mejorar la acústica del Coliseum de Burgos ya han comenzado. Está prevista una inversión de más de 100.000 euros y gracias a ella se van a colocar en la parte interior de la cúpula paneles para amortiguar el sonido dentro del recinto. En 2 semanas se espera que queden colocados en la cúpula de este espacio multiusos más de 2.000 paneles en una superficie que será superior a 3.000 metros cuadrados. Su función será la de reducir la reverberación que hasta ahora hay en el espacio multiusos y las tareas de colocación comenzarán propiamente mañana. Así, el Coliseum estará más cerca de convertirse en un espacio multiusos que pueda albergar citas musicales o conciertos, y las obras no van a afectar al calendario deportivo porque hasta el 15 de diciembre el San Pablo Burgos no volverá a jugar en casa. Hace 50 años un grupo de estudiantes de Valladolid fundó Teloncillo Teatro.
En 1996, Ángel y Ana retomaron la actividad de esta compañía y se centraron en el público infantil. Ahora son Premio Nacional de las Artes Escénicas. Una exposición en la Casa Revilla de Valladolid repasa todos sus montajes. Contábamos un viaje por las Antillas y íbamos de isla en isla. Con ese viaje, hace 22 años, resucitaron la compañía, aunque Teloncillo Teatro se fundó en 1968. Era una época muy complicada donde antes de estrenar un espectáculo tienes que pedir permiso, iban dos policías para hacerte un pase de censura. Entre su público hay varias generaciones de espectadores. En mi caso fui público y ahora soy teloncillo. Este fue el primero sin palabras. Han cambiado la mirada y el argumento del teatro infantil nacional. Hasta hace unos 25 años el teatro en este país tenía una mirada muy sencilla, muy plana, muy Disney. A partir de los 7, 8 años a los niños hay que hablarles de la guerra, de si sus padres se separan, porque son realidades que ellos están viviendo. Y al final, al cabo, el teatro es un reflejo de la realidad. Por cómo lo cuentan, les han galardonado una decena de veces, hace 5 años, con el Premio Nacional de las Artes Escénicas. Esta exposición es un homenaje a técnicos, carpinteros y artesanos invisibles que han dado vida a todas sus historias. Bernardo Bertolucci, uno de los cineastas más importantes de Italia y del mundo, ha muerto en Roma a los 77 años. Está considerado autor de obras maestras tanto como polémicas y provocadoras. El máximo exponente es el último Tango en París, pero Bertolucci es también autor de Novecento y del Último Emperador, una cinta por la que obtuvo 9 Oscars. Con su imagen les dejamos. Adiós. Hehehehe